Buenas tardes a todos. Al revés, soy yo el que está agradecido de que, bueno, pues de que haya una serie de personas y que haya una asociación que confíe en mí como alguien que puede estar aquí soltándoles el rollo y sin embargo ser interesante. Antes de realmente lo del mejor fármaco no tiene prospecto tiene mucho que ver con realmente los motivos de las reuniones y los motivos de las solicitudes de las asociaciones que hacen ahora. Y ahora veremos por qué. Es decir, quizá una de las preguntas que hayan hecho los gestores sanitarios y los políticos cuando ha habido una reunión con ellos es la pregunta de, vale, ¿y esto que dices que tiene que estar financiado? ¿Y esto que dices que tiene que estar cubierto? ¿Dónde está la evidencia científica de que realmente funciona o merece la pena financiarlo, igual que merece la pena financiar un Sinemet o que merece la pena financiar una Duodopa? ¿Vale? Por mencionar dos fármacos que son más o menos la misma versión, pero más o menos el mismo producto, pero con versiones muy diferentes y también muy diferentes en precio. Pues quizás el planteamiento de esta charla viene un poco a mostrar que realmente sí hay una evidencia científica que sustenta estas peticiones. Y si me permiten la anécdota, aunque sea alargarme un poquito más, voy a contar algo que he tenido la oportunidad de recordar, aunque ya me lo contaron en su día recientemente, porque aunque sea un poco hacer publicidad, mi padre ya ha terminado su libro. Mi padre es neurólogo. Entonces, yo mucha de la neurología, digamos que neurológicamente mi padre, mis dos progenitores son mis padres por un lado y realmente el Servicio Navarro de Salud o la Clínica Universitaria de por otro. Bueno, pues mi padre ha terminado su libro. Y una de las anécdotas que se cuentan en ese libro viene a demostrar lo que decimos de que una persona con enfermedad de Parkinson debe y puede ser una persona perfectamente funcional y útil. En el año, a principios de los 70, no voy a decir exactamente cuándo, pues fue cuando vino la levodopa a España. La trajeron varios neurólogos, entre ellos él fue uno de ellos, y estamos hablando de principios de los 70, y pues la anécdota esta le ocurrió con un paciente con enfermedad de Parkinson que todavía estaba en sus 60 y pocos, o sea que todavía estaba antes de jubilarse, y por la enfermedad de Parkinson el inspector de trabajo de aquella época, estamos hablando de principios de los 70, es decir, de la época de la dictadura, por tanto un inspector de trabajo nombrado como cargo político le dio la incapacidad por culpa de su enfermedad de Parkinson. En esto ocurrió que mi padre, fue uno de los primeros pacientes a los que le dio esa levodopa, que de hecho en aquel momento había que traerla del extranjero. Y el paciente fue muy bien. Todos sabemos que en una paciente con enfermedad de Parkinson realmente, sobre todo en los primeros años, el Sinemet o el Madopar van muy bien. Y entonces el paciente estaba perfectamente funcional y quería volver a trabajar, porque era un señor que era muy vocacional de su trabajo. Y entonces mi padre hizo un papel diciendo que, bueno, un documento oficial diciendo que este paciente había recuperado las capacidades y la capacidad funcional suficiente para volver a trabajar. Y entonces recibió una llamada del inspector de trabajo, o sea, del inspector, y le dijo, oiga, doctor Olivero, sí. Mire, que es que le llamo por fulanito de tal, que yo creo que aquí hay un error, porque usted ha hecho un papel diciendo que tiene una enfermedad de Parkinson, pero que puede perfectamente trabajar. Sí. Y dice que, oiga, que eso no es posible. Una persona con una enfermedad de Parkinson es una persona que puede estar al cuidado de sus familiares y poco más. No, mire, es que hay medicamentos nuevos, hay nuevos fármacos y uno de ellos es este fármaco que realmente está cambiando la perspectiva en los pacientes con enfermedad de Parkinson, que es un fármaco que, bueno, pues le estuvo explicando Hornikiewicz, 1961, 1968, cuando se descubrió, cuando empezó el teleclisime, bueno. Y después de tanto rollo, porque mi padre se enrolla más que yo, el inspector le dijo, sí, usted me contará lo que quiera. Pero un señor con enfermedad de Parkinson es un señor que no puede hacer bien su trabajo. Y a mí nadie me dice lo contrario. Y mi padre, que no, que con el adecuado... A ver, déme usted un ejemplo de una persona, una sola persona que conozca usted con enfermedad de Parkinson que siga haciendo su trabajo. Entonces mi padre le contestó, por ejemplo, el jefe del Estado. Casi le cae un expediente. Eso son injurias, ¿cómo se atreve usted a decir? No sé qué, no sé cuántas. Voy a notificar a la autoridad. Bueno, mi padre, Dios se salvó por los pelos, pero esa fue una anécdota. Por tanto, con el adecuado tratamiento, eso era cierto
Y es cierto y debe ser cierto. Quizá no estemos cerca de curar la enfermedad, pero sí estamos cada día más cerca de convertir una enfermedad progresiva en una enfermedad crónica. Pero mucha gente piensa que es con fármacos. Estas primeras diapositivas son diapositivas que ya he puesto en otras charlas. Simplemente he cambiado un poquito de formato para que parezca que es nueva, pero es el mismo texto. Y viene a decir eso. La enfermedad de Parkinson esto es lo que todas las veces nos cuentan. La enfermedad de Parkinson tiene una serie de características, tiene una serie de síntomas motores y no motores. Y esos síntomas no son unívocos, es decir, cambian a lo largo de la enfermedad, y además son síntomas que son peculiares de cada fase de la enfermedad, hasta el punto de que si bien es una enfermedad que tiene un curso más o menos predecible, es una enfermedad que tiene muchas combinaciones de síntomas, muchas diferentes respuestas a diferentes terapias y muchas diferentes tasas de progresión, hasta el punto que realmente independientemente de lo que es el curso natural de inicio de la neurodegeneración y, ojo, muchos años después, inicio de los síntomas motores, como ya he explicado otras veces, realmente la combinación de síntomas que se produce en cada estadio de la enfermedad es una combinación peculiar, y esta diapositiva también la mostré en otra ocasión, y la progresión que cada paciente va a tener hacia un estadio siguiente de la enfermedad es una progresión impredecible en el tiempo y en la forma. Este, por ejemplo, es un estudio muy bonito, muy elegante, que se hizo en el que se cogían a pacientes en estadio 1 y ven cada una de esas pequeñas rayitas. Analizaban en qué momento pasaba cada paciente a estadio 2, a estadio 3, y se ve que las rayitas van cada una por su lado. ¿Vale? Esto es lo que conocemos de la enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que conocer de la enfermedad es que, si bien hay un sustrato neuropatológico y hay un sustrato fisiopatológico común a la enfermedad, que ya hemos comentado en otras diapositivas, esta simplemente la pongo porque es un vídeo muy bonito, de que es una enfermedad en la que le ocurre es que se acumulan en las neuronas, en determinadas neuronas, estas lesiones que se llaman cuerpos de Lewy, que están formados por una proteína mutada, que es la alfa-sinucleína mutada, es esta proteína que realmente ese plegamiento y la relación de esa alfa-sinucleína en el interior de la neurona es lo que la acaba matando. Vale, eso es lo que ocurre. Pero eso ocurre de manera muy diferente, muy individual, muy personalizada, hasta el punto de que no se habla de una enfermedad de Parkinson, sino de muchas enfermedades de Parkinson. ¿De acuerdo? Sin entretenerme en esto, simplemente, por tanto, decir que en la enfermedad de Parkinson se habla, por tanto, de que no hay una sola estrategia de tratamiento. Esta persona tiene una enfermedad de Parkinson, vamos a darle un tratamiento. Sino que hay muchas estrategias de tratamiento, ¿vale? Indudablemente, muchas estrategias pasan por conocer qué es lo que ocurre neuropatológicamente, neuroquímicamente en la enfermedad. Y esto forma parte más o menos del planteamiento del tratamiento que se ha hecho en la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista farmacológico, ¿vale? Fármacos, algunos de los cuales conocemos, como por ejemplo esa combinación de carbidopa y levodopa, el Sinemet, el Madopar. Aquí tenemos otro fármaco que no tenemos disponible, pero que es muy interesante desde el punto de vista del planteamiento que hace. Es un fármaco que lo que hace es mezclar en una pastilla levodopa de liberación inmediata con levodopa de liberación retardada, ¿vale? Tenemos fármacos que han llegado hace poco, o por ejemplo este, que ha llegado hace, bueno, pues un par de años aproximadamente, que es una administración de levodopa que no solo es más rápida porque sea inhalada, sino que al ser inhalada entra por el pulmón, no entra por la vía digestiva, con lo cual el paso de la sangre es mucho más rápido, y tenemos unas disposiciones, unas formas de dar levodopa para casos avanzados, como la duodopa que algunos conocen. Tenemos otros fármacos y tenemos otros fármacos. No me voy a detener en esto. Lo que quiero decir es que esta es la historia. Pero el problema está en que cuando nos cuentan esta historia nos hablan nos simplifican el problema, porque nos hablan de una enfermedad por una neuropatología que tiene unos síntomas que se diagnostica de una manera y que se trata de esa manera. Sí, pero como hemos visto, ese tratamiento es un tratamiento personalizado. Y dentro de ese tratamiento personalizado viene la buena noticia que ya pude empezar a contar en años anteriores, es la buena noticia de que hay muchos fármacos en investigación. Muchos. Esto, por ejemplo, esta diapositiva de hecho es antigua. La diapositiva tiene ya más de un año. ¿De acuerdo? Y en esta viene a hablar de que hay fármacos con efecto sintomático, fármacos con efecto modificador del curso de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se están ensayando fármacos hace tiempo que son capaces de modificar el curso natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso?
de actuar sobre esa alfa-sinucleína y pararla. Y parar la neurodegeneración que induce, parar su progresión, parar su diseminación. De hecho, el más protagonista de los que tenemos nosotros es ese que está ahí, ¿vale? Y sirva esta diapositiva también como homenaje a una de las personas que nos han acompañado más en este trayecto y que desgraciadamente desde hace unas semanas no está con nosotros, pero le echaremos mucho de menos porque estaba en este ensayo clínico y con este fármaco no estaba empeorando. De hecho, desgraciadamente murió conduciendo, ¿vale? O sea que murió siendo plenamente funcional, ¿de acuerdo? Simplemente como homenaje a él, que sigue siendo una persona a la que todos estimamos mucho y además, con motivo de esta diapositiva, merece la pena mencionarlo. Por seguir adelante, por tanto, la conclusión es: no hay una enfermedad, hay muchas posibles evoluciones. Hay tratamientos para los síntomas, tanto motores como no motores. Hay tratamientos para las formas avanzadas de la enfermedad. Hay nuevos tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida y que pueden parar la enfermedad. Pero hay una última cosa que está muy abajo ahí, no sé si se ve: importancia de la activación física y cognitiva. Es decir, lo que yo quería recalcar es que hasta ahora lo que he hablado mucho es de cómo se produce la enfermedad, qué síntomas produce y cómo la tratamos. Pero ¿cómo la tratamos los médicos? Pero yo no soy el protagonista de esa enfermedad de Parkinson. Y además no es una enfermedad de Parkinson. El otro día me enfadé con un traumatólogo amigo mío porque me dijo: tengo una rodilla para operar. Yo le dije: no tienes una rodilla para operar. Tienes un señor que tiene una rodilla para operar. Pues con la enfermedad de Parkinson hay que plantearse lo mismo. Son personas. Son personas a las que no solo debemos intentar ayudar, todos, no solo los médicos, todos, sino que también debemos hacerlo desde la perspectiva de que ellos, las personas que sufren la enfermedad, son y deben sentirse los protagonistas de la historia. Y ahí viene esta parte. ¿Por qué? Porque tradicionalmente este es el esquema que nos dan, ¿vale? Opciones de tratamiento para la enfermedad de Parkinson: tratamiento rehabilitador, tratamiento de medicación o cirugía. Pero casi todo el hincapié que se hace es un hincapié que se hace hablando de esto. ¿Por qué? Porque esto es la minoría y porque esto las autoridades sanitarias no lo entienden. A lo mejor no lo entienden porque no se lo hemos sabido explicar. Bueno, pues vamos a aprender a explicarse. Vamos a aprender a darle pruebas de que es así. Vamos a aprender a decirle dónde está la información. Y si la quieren, que la contrasten ellos. No solo le voy a dar yo una información filtrada. Le voy a decir: coge la información, léela como la he leído yo y a ver a qué conclusión llegas. Si no tienes clara la información, financia un estudio en el que te voy a demostrar si funciona o no funciona. Yo voy a ser honesto, voy a presentarlo bajo una nueva forma de presentar la investigación, que significa que salga bien o salga mal, vas a conocer los resultados y a partir de ahí veremos lo que pasa. Pero no vayamos a lo fácil. Entendamos que, pero esto es algo que yo no lo puedo hacer por nadie. Yo puedo darle a una persona una pastilla de Sinemet, pero no puedo ir al gimnasio por él. Bueno, debería ir al gimnasio con él, pero eso ya es otra cosa. Entonces, con motivo de eso, ya en el pasado planteaba unas diapositivas como estas. Estas diapositivas tampoco son nuevas. Y estas diapositivas son artículos científicos contrastados que proporcionan una evidencia científica, bueno, más o menos intensa, pero incontestable. Y fíjense en los títulos: eficacia de ejercicio en la recuperación de la pérdida de neuronas dopaminérgicas y la pérdida muscular. ¿De acuerdo? En los pacientes, bueno, en el caso de ratas con enfermedad de Parkinson. Entrenamiento de intensidad moderada a alta incrementa, ya nos viene aquí una palabreja un poco interesante: Serum Driving Neurotrophic Factor. Lo digo así porque es BDNF, una sustancia muy interesante de la que luego hablaremos, ¿vale? Y disminuye los niveles de marcadores de inflamación en la enfermedad de Parkinson. No estamos hablando de una persona con enfermedad de Parkinson que hace ejercicio y te dice que se mueve mejor, porque si yo hago a mí me mueve mejor. Estamos hablando de una persona con enfermedad de Parkinson que hace ejercicio y marcadores de que se están regenerando neuronas aumentan y marcadores de que se están destruyendo neuronas disminuyen. ¿De acuerdo? Otro. Esta es una revisión que habla de el papel del ejercicio facilitando el funcionamiento, la integridad, la coordinación de los circuitos de los ganglios de la base en la enfermedad de Parkinson. Los ganglios de la base es lo que está dañando en la enfermedad de Parkinson.
Decimos tradicionalmente que es una disfunción de la vía nigroestriada. El estriado forma parte de esos ganglios de base. Otra. Volvemos otra vez a esta palabra. BDNF, Brain Drive Neurotrophic Factor. ¿De acuerdo? Esto es una revisión ya de varios artículos. ¿Vale? Neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la nueva creación de neuronas o el desarrollo de neuronas que está en una situación precaria, inducida por el ejercicio en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Vale? Efecto beneficioso del ejercicio. Entonces, hay muchos artículos, seguimos adelante, factores neurotróficos, actividad física en la disminución de la neurodegeneración de la destrucción. Es decir, son muchos los artículos que hablan del efecto terapéutico de la ejercicio en la enfermedad de Parkinson. Pero claro, la siguiente pregunta es, bien, vale, perfecto, ¿qué hacemos? ¿Entrenamos 6 horas al día para que una de esas 6 horas sea la buena y las otras 5 le tiramos a la basura? No podemos hacer eso. Bueno, yo creo que mucha gente sana tampoco podría hacer eso, con lo cual tenemos que plantearnos. Y entonces la siguiente pregunta que se hace es, vale, tenemos toda esta evidencia, podría seguir poniendo, ¿vale? Toda esta evidencia, ¿vale? Incluso esta es casi el artículo que me parece que tiene un título más contundente. La prescripción universal para la enfermedad de Parkinson, ejercicio. No una pastilla, ¿vale? Pero la pregunta es, vale, ¿pero cuál? ¿Vale? Sí, es decir, es como si a una persona con enfermedad de Parkinson le dijera, el tratamiento es enfermedad, medicación, y me dirá, sí, bueno. Estadio de mi enfermedad implica que sea un agonista dopamínérgico, implica que tome de levodopa, implica que tome otro tipo de fármacos. Como hemos visto en la enfermedad de Parkinson, la respuesta a la medicación es muy variable, según a qué nos estamos, según el paciente. Tenemos así que ser artesanos en el tratamiento. Un medicamento que le sentará bien a un paciente no le sentará bien a otro. El año pasado hablamos de la microbiota intestinal y la importancia que tenía. Entonces, ¿pero cuál? Es decir, ¿individualizamos el tratamiento? Sí, pues entonces hay que individualizarlo todo. Y esto es tratamiento. Eso es quizás el primer mensaje que conté a las autoridades sanitarias. Esto es tratamiento. Si queremos, le podemos llamar tratamiento no farmacológico, pero hay que llamarlo tratamiento. No hay que llamarle recomendación, no hay que llamarle terapia de estimulación. No es una terapia blanda, como se hablaba antes de las terapias no farmacológicas, por ejemplo, para el Alzheimer. No, de blanda no tiene nada. Esto es tratamiento. Igual que el tratamiento, hay que individualizarlo. Hay que decir, vale, ¿pero cuál? Vamos a lanzar un dato. Vamos a hablar de un gran neurólogo, Oliver Sacks. ¿Han visto la película Despertares? Bueno, está basada en el libro de Oliver Sacks. Gran neurólogo, gran escritor. ¿Vale? Oliver Sacks ha fallecido, desgraciadamente. Era una persona, bueno, yo creo que era un hiperactivo, pero bueno, era un hiperactivo bien conducido. ¿Vale? Despertares, ¿vale? Robin Williams narra el descubrimiento de la levodopa en los pacientes con parkinsonismo postencefalítico de que se produjo a principios del siglo XX, ¿vale? Tiene otros muchos, tiene uno muy divertido que se llama, yo se lo recomiendo a cualquier persona que quiera entender por qué la neurología es tan apasionante. Se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Creo que eso les sonará, ¿vale? O un antropólogo en Marte, ese también es muy bueno. ¿De acuerdo? Pero el hombre que confundió a su mujer es un sombrero. Yo lo recomiendo mucho porque además es de muy fácil lectura, es muy dinámico, ¿vale? Para aficionarse a la neurología y al cerebro humano, ¿vale? Y Oliver Sacks dijo, somos una especie tan lingüística como musical. Aunque el fenómeno de la música sea complejo, también es susceptible de distorsiones y enfermedades. Pues no solo nos eleva a grandes alturas emocionales o actúa la acicate de la memoria, sino que puede sumirnos en la depresión o empujarnos a comportamientos obsesivos. Y cuando digo de la memoria, también hablo de la memoria y del movimiento, ¿vale? Y entonces, una de las disciplinas de las que se empezó a hablar hace ya años y que realmente nos suscita esa pregunta es, ¿puede la música llevarnos a la salud o la curación? Bueno, eso llevó a hablar de la musicoterapia, ¿de acuerdo? La musicoterapia ya es algo que se aplicaba hace más de 100 años, ¿vale? Es decir, en la Primera Guerra Mundial se descubrió que una adecuada estimulación musical o un ambiente musical favorable
mejoraba la recuperación en los heridos de guerra. Pero la musicoterapia ya la tenemos, o sea, la mención a que la música curaba las almas es una mención tan antigua como eso, ¿vale? Tan antigua como el antiguo Egipto. ¿Y por qué? Pues porque realmente no solo el lenguaje hablado, sino el lenguaje musical forma parte de lo que podríamos llamar revolución humana. Es decir, una cosa que nos distingue es la capacidad del lenguaje, pero una cosa que lo que nos distingue más es la capacidad de hacer arte con el lenguaje. Por ejemplo, poniéndole música y bailándolo. ¿De acuerdo? Y me voy a permitir, ya que me he sentido que luego soy padre, pero me llamo Oliveros Cid, me voy a permitir, para poder volver a casa esta noche y que no me deshereden, también hablar de mi madre. ¿Vale? Mi madre es neurofisiólogo. Y mi madre dio, y parte de lo que les voy a enseñar es de esta charla, porque procede de una investigación que motivó esta charla, dio una charla sobre el beneficio que proporciona el tango desde el punto de vista neurológico. Nos centraremos en la enfermedad de Parkinson. Esta charla está puesta... ¿Han visto alguna vez las TED Talks? Las TED Talks, o charlas TED, son charlas que comenzaron en 1984 en Estados Unidos y son unas charlas que van dirigidas... El espíritu que tenían era los científicos, no digo los médicos, los científicos tenemos una obligación social y la obligación social es comunicar la ciencia, hacer atractiva la ciencia, hacer entender por qué la ciencia es buena para la sociedad, hacer que la sociedad se apasione por la ciencia, incluso que hacer que la sociedad la conozca más de cerca, la vea como algo más familiar. Albert Einstein decía que si no puedes explicar algo de manera sencilla es que realmente no lo entiendes. Bueno, pues las TED Talks es con una alfombra más o menos de este aspecto, roja, redonda, y bueno, pues el planteamiento que hicimos y el planteamiento que yo quería hacer es de una TED Talk. Es decir, voy a contar cosas para mí muy interesantes, pero voy a contarlas no contándoselas a otros colegas, sino contándolas creo que a las personas a quienes más les importa. ¿Y cuál es la clave de este planteamiento? Pues la clave de este planteamiento es que realmente, en gran parte, nuestros cerebros son ritmos. Es decir, nuestros cerebros son ritmos biológicos. Ritmos biológicos, bueno, esto es mi madre preguntando si podíamos hacer algo. Ahí lo tenemos, vale. Entonces, nuestros cerebros son ritmos biológicos y esos ritmos biológicos son ritmos que, de hecho, una de las cosas que ocurre cuando aparece la enfermedad es que se pierden. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el insomnio? Pues que se pierde el ritmo circadiano. ¿Qué ocurre en una persona que tiembla? Que se pierde la ritmicidad de disparo de una serie de neuronas en su cerebro. Y unas disparan de más y otras disparan de menos. O una persona que está rígida. O una persona cuyo movimiento ya no es armónico. ¿Qué pierde? El ritmo. ¿Qué pierde? El reloj interno. El metrónomo interno. ¿Vale? Y de hecho, bueno, esto viene un poco al tema de la musicoterapia. La aplicación del tango viene por el hecho de que realmente se planteó que la música podía ayudar a los pacientes con enfermedad, pero el siguiente planteamiento es, vale, seamos todavía un poquito más precisos. ¿Qué música? ¿Y por qué? Es decir, aquí tenemos un montón de afirmaciones que se hacen en este libro, ¿vale?, sobre el beneficio mental y en los movimientos que produce la música. ¿De acuerdo? Pero volvamos a lo mismo. ¿Qué música? ¿Y por qué hago este planteamiento? Pues hago este planteamiento porque realmente, si la música, es decir, si movernos a la vez que pensamos, que esa es la clave, lo que ahora se llama de forma moderna una dual task, o sea, tarea dual, es beneficiosa para el cerebro, todavía dentro de ese movernos a la vez que pensamos hay tareas que son todavía más interesantes, todavía más potenciadoras, ¿vale? ¿Por qué? Porque exigen una memoria musical, exigen un control postural del equilibrio. Fíjense en lo que ganaría una persona con enfermedad de Parkinson si de repente estas habilidades las potenciara. Exige una identificación de los ritmos y una memoria de las melodías. Exige una expresión corporal, existe una memorización de secuencias, pero ojo, existe otra cosa que, por ejemplo, no existe en otros bailes. Existe la improvisación. En el tango, los dos bailarines, aunque parezca que no es así, están continuamente improvisando.
Continuamente hay un mensaje que el bailarín manda a la bailarina de el siguiente paso va a ser este, el siguiente paso va a ser este otro. Mensaje que no lo vemos porque es con el tacto. ¿Pero eso qué significa? El cerebro de las dos personas tiene que estar atento al siguiente mensaje para reaccionar en consecuencia. No se trata de memorizar unos pasos, se trata de ir constantemente adaptándose al entorno. ¿Qué es eso? Lo que llamamos funciones ejecutivas. Atención, concentración, resistencia de distraibilidad, motivación para hacer eso, centrarse en un estímulo o centrarse en dos estímulos a la vez. Estás con la música, con el mensaje que te mandan, ¿de acuerdo? Y eso, por ejemplo, no lo tienen otros bailes, ¿de acuerdo? También lo que tiene es la capacidad de sincronización motora con otra persona. Hay bailes, si yo me pongo a bailar rock and roll, más o menos, con que esté enfrente del que tengo enfrente, más o menos vamos a dar el pego, pero con el tango no. ¿De acuerdo? Incluso con un vals. Con un vals, bueno, sí, pero más o menos, pero no, aquí no, aquí hay que sincronizarse. Y hay que sincronizarse cada segundo. Y por tanto eso implica generar una estrategia motora cada segundo. ¿Vale? Por tanto, si nosotros somos un mapa cerebral, somos un mapa cerebral no solo desde un punto de vista de una serie de circuitos que se conectan entre sí, sino una serie de circuitos que se conectan con un ritmo, con una secuencia, con una cadencia, de una manera muy concreta y que además se alteran cuando hay enfermedad. Entonces, ¿qué hace disciplinas como el bailar? ¿Qué hace todavía mejor disciplinas como el tango? Lo que hace es comenzar a sincronizar esos ritmos que están desincronizados. Comenzar a darle otra vez un ritmo. Voy a poner un ejemplo de algo muy visual que puede ilustrar lo que estoy diciendo. A algunos pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen problemas para caminar, yo les he dado el consejo de que pongan unas rayas en el suelo a una distancia concreta, 40-60 centímetros, y caminen como si saltaran esas rayas. ¿Qué son esas rayas? Un ritmo visual, ¿no? Pues aquí tenemos otro ritmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace ese ritmo? Nos genera una excitación, nos hace marca pasos a nivel cerebral y nos dice cuándo hacer el siguiente paso, cuándo hacer el siguiente movimiento. Otra cosa es que además nos integraremos para ver cómo hacer el siguiente movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en el tango no estás caminando, estás haciendo una especie como de caída controlada, ¿vale? Y además una caída controlada que implica mover todo el cuerpo de manera coordinada. Implica una torsión axial, es decir, implica mover el torso en una dirección y la pelvis en otra. Pensemos en la rigidez de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Implica una optimización facial, es decir, una optimización de todo lo que cubre a nuestros músculos, a esos músculos que están tan rígidos. E implica, en cierto modo, como hackear el sistema. Hackear el sistema en el sentido de que el sistema se ha estropeado y funciona de una manera concreta y nosotros lo esforzamos para que vuelva a funcionar coordinando todos esos circuitos que implican ese movimiento. Nos obliga a hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Eso significa que obligamos a neuronas que están perdiéndose porque forman parte de circuitos que utilizamos cada vez menos a volver a utilizarse y a volver a utilizarse de una manera concreta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos obligando a la neuroplasticidad. Estamos obligando a la mejor manera de hacer que unas neuronas se activen y se recuperen. Perdón, que se recuperen, y es que se activen. Es que vuelvan a formar parte de un circuito que nosotros empleamos. De hecho, se ha visto, desde el punto de vista de la neuroplasticidad, que realmente la neuroplasticidad está toda nuestra vida. Pero lo que ocurre es que muchas de las neuronas que se generan en nuestro cerebro adulto son neuronas que no las incorporamos a un proceso cognitivo o a un proceso motor concreto. ¿Vale? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Pues esto puede llegar hasta el punto de que se ha demostrado que un cerebro que esté preparado desde este punto de vista, por ejemplo, un cerebro joven y sano que todavía no tiene enfermedad de Parkinson, es un cerebro que si desarrolla estas estrategias, lo que va a hacer es preparar una serie de circuitos para que esos circuitos sean mucho más resistentes al posible daño que podría sufrir ese cerebro de adulto.
Voy a poner una comparación que no tiene que ver con esto, pero que puede entenderse muy bien. Todos sabemos perfectamente que una persona que a lo largo de su vida haya sido una persona muy instruida, probablemente esa persona tiene que haber mucho más daño cerebral en los circuitos de la memoria para que esa persona se le note que tiene un fallo de memoria significativo. Es decir, va a ser mucho más fácil que nos dé una puntuación anómala en un test una persona que, por ejemplo, es analfabeto funcional, que una persona que haya sido, por ejemplo, catedrático o notario o cualquier de esos. Si es político, lo pongo los analfabetos, pero esto es un problema. ¿Eso qué significa? Eso significa que incluso un cerebro joven es un cerebro en el cual determinadas actividades, por ejemplo aquí el tango lo ha demostrado, son capaces de generar una arquitectura cerebral mucho más resistente al daño, a la agresión que pueda sufrir cuando ese cerebro es mayor. Generar un mucho mayor grado de neuroplasticidad y por tanto una riqueza neuronal mucho mayor. Hay que entender que las neuronas no son un elemento estático, las neuronas no son un axón, un montón de dendritas con un montón de prolongaciones que conectan con el resto de neuronas. No. Las neuronas son algo dinámico. Una neurona que yo esté utilizando tendrá muchas más prolongaciones dendríticas, tendrá muchas más conexiones con las neuronas alrededor que una neurona que yo no use. Hay un fenómeno que es un fenómeno fisiológico en el adolescente, pero que es un fenómeno que no es tan fisiológico en el adulto y el anciano, que es el fenómeno de poda neuronal. Y es tan sencillo, yo lo he contado muchas veces, como que una neurona es una célula muy cara de mantener energéticamente. Cuantas más ramificaciones tenga, más cara es de mantener. Por tanto, ¿qué hace nuestro cerebro? Si no utilizamos una neurona, le quita terminaciones, la poda. Bueno, pues una neurona podada es una neurona que más fácilmente va a degenerar. ¿De acuerdo? Entonces, ya ese efecto beneficioso es un efecto beneficioso que indudablemente puedes tener una capacidad preventiva. Y una capacidad preventiva porque nos va a dar unos recursos cerebrales que de hecho van a ser los que primero estén comprometidos en la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Por ejemplo, moverse en el espacio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, percibir la información, tener propiocepción, percibir lo que está en el suelo, percibir cómo está colocado mi cuerpo. La persona con la enfermedad de Parkinson que camina inclinada, en ese momento su cerebro, aunque él no se dé cuenta, piensa que se va recto. Ha perdido la propiocepción. Está menos entrenada la propiocepción. ¿De acuerdo? Y todo eso, ¿cómo se consigue? Con esta palabreja que hemos empleado antes, el BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿vale? Que es una proteína clave en varias zonas del cerebro, pero por ejemplo aquí tenemos una estructura muy importante, el hipocampo. El hipocampo es una estructura fundamental para la memoria de todo tipo. Y es verdad que en la enfermedad de Parkinson la característica fundamental son los síntomas motores, pero todos sabemos que en la enfermedad de Parkinson un aspecto muy vulnerable es el aspecto de la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el baile no solo ya lo estamos planteando o lo plantearemos en el futuro como un posible tratamiento de la enfermedad. ¿Y por qué? Sino que también es una manera de prevenir la enfermedad. ¿De acuerdo? Porque nos da reserva cognitiva, psicomotriz y neuropsiquiátrica. Y aquí están mencionados esos factores que se han medido y que se ha demostrado que cambian cuando, como consecuencia de esa actividad física tipo dual task, es decir, en la que se piensa a la vez que se actúa y enriquecida con aspectos como, por ejemplo, lo que hemos dicho, funciones ejecutivas, atención, coordinación, improvisación. Y el primero que se menciona es el BDNF, pero no el único, ¿vale? Y hay otros que simplemente les pongo aquí el título de que suena. IGF-1, que está muy coordinado con el BDNF, el factor de crecimiento, digamos, más de los vasos sanguíneos, está más implicado en la angiogénesis, y el NGF. Simplemente porque sirva que hay varios, ¿vale? E incluso lo que se sabe es que esto también actúa sobre otras sustancias y otros neurotransmisores. Por ejemplo, la irisina es una proteína que actúa en coordinación con el BDNF, digamos, integrando cerebro y músculo. ¿Qué más queremos? Que nuestro cerebro y músculo esté muy bien integrado. Pero esto lo podemos hacer incluso desde antes de la enfermedad como parte de la prevención, ¿vale? Es decir, no sé si se oye, y si no se oye lo pongo más fuerte, ¿vale? Si se fijan, aquí no son dos personas en las que podríamos seguir los pasos que dan. No son pasos que están memorizados. En cada momento, la mano del
del bailarín está tocando la espalda de ella y diciéndole cuál es el siguiente paso. Y si se fijan, el equilibrio de uno prácticamente es impensable sin el equilibrio del otro. Y lógicamente, independientemente de qué movimiento de las piernas y el movimiento de la cabeza, hay otros movimientos accesorios que se producen a la vez y que tienen que ser coordinados con los dos. Es decir, aquí hay un dato muy importante, que es el dato de la coordinación, del manejo del espacio, de la improvisación, sobre todo de la improvisación. Esta bailarina, por cierto, es bailarina. Yo puedo presumir que sí. Y ha sido una de las mejores del mundo durante muchos años. Ahora, igual que yo, también más mayor, y entonces, lógicamente, estas jóvenes están muy fuerte, pero ha sido la mejor del mundo durante muchos años. Pero lo que quiero que se entiendan es eso. Hay que mirar, vamos a mirarlo de otra manera. Esa mano del bailarín no está apoyada en el costado de la bailarina. Está continuamente mandando las piernas. Y tienen que ser interpretados a cada segundo, vividos, procesados y procesados motrizmente. Imaginemos lo que puede ayudar al Parkinson, el que yo empiece a entrenar la capacidad de que una orden motriz que me da otra persona, yo en 30 segundos sea capaz de interpretarla y de ejecutarla. ¿De acuerdo? Esto es pensamos. Bueno, a título preventivo vale. ¿Qué has dicho? La improvisación y el otro factor. La improvisación. La ejecución. La ejecución en el sentido de la ejecución de algo que nos acaban de mandar. Realmente el mensaje ha sido una décima de segundo antes. Bueno, soy ya es Alejandra y la verdad es que merece la pena verla. Vayamos a una persona sana, pero una persona la cual ya es más mayor. ¿A esa edad podemos hacer algo a título preventivo? Por supuesto. ¿Vale? Es decir, podemos hacer algo porque hay, quizás ya no tanto hablaremos de factores de crecimiento o los factores de crecimiento, como ya he dicho, siguen estando aquí, pero sí que hablaremos de sustancias por todos conocidas. El cortisol es un enemigo, el cortisol es un atrofiador del cerebro. ¿De acuerdo? El cortisol, el estrés crónico, es un atrofiador del cerebro. De hecho, se ha demostrado ya. El estímulo continuo por cortisol del cerebro produce atrofia del cerebro. Atrofia cerebral significa todos los circuitos. No son circuitos de la memoria, también circuitos relacionados con la coordinación motora. Y la oxitocina es una hormona muy importante para controlar la hiperactivación de determinados circuitos, pero la oxitocina, ¿cuándo la segregamos? ¿Cuál es el momento de la vida de una mujer en que más oxitocina genera? El parto. ¿Vale? ¿Qué genera la oxitocina? El contacto íntimo y prolongado. Íntimo, prolongado y activo, me decía. Pues eso. ¿Vale? Por tanto, hay un montón de circuitos implicados en el funcionamiento del cerebro, como el hipocampo, muy importante en la memoria, ¿vale? Como la amígdala, muy importante en la afectividad, y como... ¿Qué pone ahí? ¿Les suena? ¿Vale? Neurotransmisor de la anticipación del placer y de la motivación. Es decir, estamos aumentando la cantidad de dopamina en nuestro cerebro. Nos estamos tomando un Sinemet, pero moviéndonos, en lugar de abrir la boca. ¿Vale? ¿Y cómo lo hace? Me he adelantado un poco la jugada, pero esta es la explicación. Esta es la explicación para convencer a los gestores. ¿Vale? El tango es, como he implicado, una tarea dual máxima. Tarea dual o dual task se refiere a esas tareas. Es decir, en la que tenemos que activar nuestro cerebro a la vez que nos movemos. Estamos activando corteza prefrontal, estamos improvisando, estamos activando percepción espacial, estamos coordinando esto con las partes más profundas del cerebro. Ojo, una cosa muy importante, modulación y epigenética. En la enfermedad de Parkinson hemos hablado de la alfa-sinucleína, pero esa alfa-sinucleína hay una serie de mecanismos inmunológicos y hay una serie de mecanismos epigenéticos, ¿vale? La epigenética, ¿qué quiere decir? La epigenética se refiere no a los genes que tenemos, sino a los mecanismos que regulan en qué genes de eso se van a manifestar y cuáles no. Y los mecanismos que regulan, por ejemplo, cómo van a envejecer esos genes.
Se sabe, por decirlo en términos generales, que hay una estructura que se llama los telómeros, que son como la parte fina de los genes, y se sabe que el envejecimiento de una persona es proporcional a qué velocidad se pierden esos telómeros, a qué velocidad se degradan esos telómeros. Bueno, pues se sabe que esa modulación epigenética inducida por el movimiento es una modulación que protege a los telómeros, ¿vale? Y luego, por otros mecanismos, como ya hemos dicho, si yo incremento los niveles de oxitocina, estoy potenciando la secreción de dopamina y estoy disminuyendo la secreción de hormonas que van a perjudicar a mi cerebro, como el cortisol. Y si la última no la leen, el tango no quita las arrugas de la cara, pero plancha las arrugas del alma, ¿vale? Y también mejora los circuitos de dentro, ¿vale? Esto es lo de la modulación epigenética, ¿de acuerdo? Es decir, porque combate esa inflamación que alterará los genes y protegerá los telómeros. Esta es la parte final, ¿de acuerdo? Vale. Tenemos ya pruebas evidentes, porque esta es una bibliografía, de que realmente merece la pena ponerse a bailar joven y si no más mayor, estando sanos. Pero ¿y el cerebro enfermo? En el cerebro enfermo, esta modalidad tan especial de moverse puede hacer algo. Pues muy sencillo. Volvemos al principio de lo que he contado. ¿Qué ocurre cuando enfermamos? Se pierde la armonía biológica, se pierden mecanismos de sincronización de ritmos cerebrales, ¿de acuerdo? Y se pierden también los mecanismos capaces de reparar ese cerebro que se está dañando. Hay una serie de comentarios curiosos que a veces se hacen y que no por haberlos hecho no merece la pena repetirlos. Todos tenemos un cáncer a lo largo de nuestra vida, todos, sin excepción. Lo que ocurre es que en muchos de nosotros, afortunadamente, el sistema inmune está lo suficientemente bien estructurado y mantenido como para cargarse esas células cancerígenas cuando solo son 2 o 3. Y en otros casos el sistema inmune no lo puede hacer, ¿vale? Pues, y en eso interviene mucho esto. Todos sufrimos neurodegeneración, pero en algunos casos disponemos de herramientas o disponemos de sustancias que pueden o bien evitar esa neurodegeneración o bien pueden reparar parte de lo que se degenera. Igual que hay gente que tiene la piel con más arrugas o menos arrugas porque tiene una piel de mejor calidad u otra, eso ocurre en nuestro interior. Bueno, pues lo que se ha demostrado es que una de las cosas que ocurre en las enfermedades neurodegenerativas no es solo que se depositen esas proteínas de las que hemos hablado, sino que estos mecanismos, los mecanismos de inflamación, los mecanismos de respuesta del sistema inmune, los mecanismos de reparación están alterados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se produce indudablemente es un depósito de proteínas anómalas, independientemente de que estemos hablando de enfermedad de Parkinson, o de enfermedad de Alzheimer o de enfermedad de cuerpos de Lewy. Pero lo que se produce también es que la capacidad de reparar el daño de proteínas se pierde. Y por tanto, si tenemos una actividad o una tarea o un tratamiento que es capaz de aumentar la secreción de eso cuya pérdida hace que nuestras neuronas no se reparen, ¿de acuerdo? Y además tenemos la peculiaridad de que esa actividad, como tiene mucho que ver con el ritmo, permite compensar problemas en los cuales lo que más se pierde es el ritmo, pues indudablemente síntomas en los que el ritmo esté predominantemente afectado serán síntomas que más se beneficien de este tratamiento. Como estamos hablando de un tratamiento que sobre todo ejecuta sobre sistemas motores, ¿cuáles son las enfermedades que van a beneficiar? Aquellas que tienen que ver con una alteración del movimiento, ¿de acuerdo? Pero no solo eso. También hay que tener en cuenta que se producen, que además de que el interior de la enfermedad también se produce con el tiempo, se puede producir un daño cognitivo. Bueno, pues se ha demostrado también que hay un beneficio cognitivo del baile sobre los circuitos relacionados con la memoria. Y también sabemos otra cosa muy importante. ¿Cuál es una de las características que siempre contamos de una persona con enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad asimétrica. ¿Es cierto? ¿No? Es una enfermedad asimétrica. Siempre la persona te cuenta, tiemblo más de una mano que de otra, tengo más torpe una mano que de otra, arrastro más una pierna que la otra. Bueno, pues actividades que por tanto no solo obliguen a un ritmo, como ya hemos dicho antes, sino que obliguen también a una simetría, a recuperar esa simetría, serán actividades que precisamente van a luchar contra esos mecanismos cerebrales que producen esa asimetría por el daño cerebral que genera. Esto es lo que hemos comentado antes del BDNF. Y aquí tenemos otro caso. Un caso más de personas más mayores.
Este señor está señalando, pero este es el último baile de este señor antes de ponerse el salto. Quiero decir que esto se puede hacer en cualquier momento, y se debe hacer en cualquier momento. ¿Vale? Gabito es un baile de tango que es muy académico, es serio, no hace amigos, le gusta mucho bailar, y les puedo contar que esta es su última grabación. Lógicamente, ya sabía que tenía un cáncer de pulmón, pero que ya sabía que estaba muy enfermo. Pero, ¿de acuerdo? Manteniendo la salud de su cerebro. Bueno, simplemente no lo estoy ilustrando como tango como mejorador de la enfermedad, pero lo estoy ilustrando como en cualquier momento merece la pena. María Clara fue su pareja, fue su última pareja. Cada abrazo, Bueno, pues eso. No solo eso, voy a contarles otra peculiaridad que no tienen otros bailes. La tanda. ¿Vale? Y la tanda induce un nuevo concepto de farmacocinética. La farmacocinética hasta ahora se refiere a el efecto en el tiempo de un fármaco en el cuerpo de la persona. ¿De acuerdo? Es decir, los procesos que activan el organismo producen un fármaco. La farmacocinética, que entendía, la vamos a llamar como el efecto farmacológico positivo de esa cinética, de ese movimiento. Y hay otro dato importante que solo lo tiene este baile, y por eso es por lo que también se le ha dado mucha personalidad a la hora de estudiarlo. Y el dato es el siguiente. Fíjense lo que pone ahí. Primer tango, segundo tango, tercer tango, cuarto tango. Y esto es lo que se ha estudiado de cómo fluctúan diferentes neurotransmisores inducidos por el baile en el primero, el segundo, el tercer y el cuarto tango de la tanda. No se baila un tango. Si una persona te saca a bailar y bailas solo un tango con ella, la estás menospreciando. Es decir, que te ha gustado tan poco que te ha sido la primera. Mi madre una vez en plan de broma me dijo, yo solo bailo con uno con el que me mete mano. ¿Vale? Salvo que sea tu padre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero fíjense, ¿no? El cortisol en el primer tango empieza a bajar, pero no es mínimo hasta el cuarto. Pero miremos esta línea amarilla. ¿Qué palabra vuelve a aparecer? ¿Vale? Por tanto, ¿queremos un máximo de dopamina? Estamos en una enfermedad de Parkinson. ¿Queremos un máximo de dopamina? En el cuarto tango. ¿Vale? Esto es farmacocinética, es decir, el efecto de la cinética en sustancias que están en nuestro cerebro. Y lo que queremos mencionar, la oxitocina, a partir del tercer tango, pero también máxima en el cuarto tango. Por tanto, hay otra peculiaridad. Digo, bueno, en otros bailes también se improvisa. Sí, yo estoy improvisando continuamente cuando bailo. No me sale bien, pero improviso continuamente. ¿Vale? Es como el chiste ese que decía, usted es rápido en matemáticas, y decía, yo rapidísimo. Y le decía, a ver, ¿cuántos son 57 por 84? Y le decía, 4.936. Y le decía, oiga, no, ese soy. Y yo he dicho que es rápido, por favor. ¿Vale? Pues eso. ¿De acuerdo? Cinética. ¿Vale? Pero incluso hay una cosa más. Y una cosa más es, esto es lo de la dopamina y la oxitocina, pero hay una cosa más. Hay una cosa más que solo saben los tangueros. Una tanda de tango son 4. Pero una tanda de valses son 3. Y una tanda de milongas son 3. Porque se ha demostrado que las peculiaridades del tango tipo vals, o la peculiaridad de la milonga, que es ese baile que es como mucho más rápido, ¿vale? Hacen que esa química de los neurotransmisores que están en el cerebro cambia según de lo que estemos hablando. Pero por tanto no podemos comparar solo un tango con un rock and roll. Tenemos que comparar qué se hace en el tango con qué se hace en el rock and roll. Yo estoy bailando rock and roll y si me deja la copa en la barra, pues voy a por la copa a mitad del segundo. Pero es una tanda de 4. El vals de 3, y fíjense lo que pone aquí, desafío vestibular. Es decir,
No solo, cuando hablo del tango, hablo de todo lo que se baila en una sesión de tango. El vals es una mezcla entre un tango y un vals, en que por tanto hay mucho más giro, hay mucho más movimiento de rotación, hay mucho más entrenamiento del aparato vestibular, hay mucho más entrenamiento del equilibrio, ¿de acuerdo? Y la milonga es un ritmo muy rápido, es un ritmo que rápidamente te eleva la frecuencia cardíaca de las endorfinas. Hay mucho más entrenamiento de la velocidad y de la potencia. ¿Cuál es la otra cosa que le ocurre a la persona con Parkinson? ¿Cuáles son los 3 síntomas característicos? Dolor, rigidez y acinesia o bradicinesia, lentitud de movimientos. Pero eso se logra con 3 milongas, no con una milonga. Por tanto, esta es otra peculiaridad que también tiene esto, que lo ha hecho particularmente interesante como vía de investigación y como vía de descubrimiento de lo mucho que se puede hacer. ¿De acuerdo? Y lo más divertido del caso es que esto no lo sabían los que un buen día hace 100 años dijeron que eran 3 milongas, 3 valses o 4 tangos, pero se ha demostrado que es así. Es esta cosa de la sabiduría popular, y siempre digo, como cuando las abuelas nos hacían beber aceite de hígado de bacalao. ¿Quién nos iba a decir que no lo decían porque tienen omega 3? Pues resulta que sí. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Y de hecho la frase final que tienen ellos, que la he puesto aquí y no la he leído, es: cortar un tango al tercer tema es como apagar la radio justo antes de que llegue el estribillo de tu canción favorita. Vale. Es que está subiendo la dopamina, estamos entusiasmados, sube la dopamina, vamos a morir fuerte, ¿verdad? Por tanto, la conclusión. Pues la conclusión es que yo creo que debemos pasar de entender que existe un tratamiento farmacológico a entender que ese tratamiento es solo la mitad del tratamiento. La otra mitad es un tratamiento no farmacológico, y dentro de ese tratamiento farmacológico, igual que estamos individualizando el farmacológico, debemos individualizar el no farmacológico. Y dentro del farmacológico cada vez tiene una importancia mayor la musicoterapia y la bailoterapia, si queremos llamarlo así. Y dentro de ellos también tenemos que ser muy precisos, porque no se trata... Yo cuando me duele la cabeza no me da igual tomarme un Termagin que una morfina que una aspirina. Cada uno tiene su peculiaridad. Pues aquí cada estimulación no farmacológica, cada tratamiento no farmacológico tiene su peculiaridad. Y dentro de eso, algunas disciplinas como el tango nos han demostrado cosas que no pensábamos que fueran tan determinantes como lo son. En algunos casos se ha planteado que esta terapia bien hecha es tan potente como alguno de los mejores tratamientos farmacológicos de los que disponemos. Por tanto, la gran idea, pues la gran idea es que realmente esto forma parte del tratamiento que debemos plantear, y que no solo lo debemos plantear por el aspecto físico, sino también por el aspecto de que, no lo he mencionado, no me he detenido en ello, pero sabemos perfectamente que en el caso de las personas con enfermedad de Parkinson, el aspecto psicológico, el aspecto emocional es muy importante. Y es un aspecto que esto también lo construye adecuadamente. También se da un poco de pasar la oxitocina. La oxitocina es la del abrazo. Es decir, lo que mejor puede regular nuestras emociones, por ejemplo, es la secreción de oxitocina, que como pueden ver también es máxima en el cuarto tango, o en la tercera milonga, o en el tercer vals. Por tanto, consejo que yo le diría a mis colegas que le dijeran a sus pacientes: recetar tango, o al menos, al que baile tan mal como yo, que le receten bailar. ¿De acuerdo? Si fueran mis padres, yo de hecho hasta les dije: oye, ¿por qué nos venís? No se han atrevido, ¿vale? Pero tengo por ahí algún vídeo y realmente yo no solo presumo de ellos como neurólogo, neurofisiólogo y escritor, ¿vale? Sino que presumo de ellos también como bailarines de tango. Y por último, como ya se me está haciendo casi clásico en mí, el apunte histórico. Este señor es Alfonso I el Batallador. Alfonso I el Batallador tuvo la suerte de que las primeras cosas que aprendió de cómo pelear contra los árabes, contra los musulmanes, les aprendió de decir campeador, por lo cual tuvo un gran maestro. Y una de las cosas que decía era: no importa cuán altos sean los muros, lo único que importa es que mi voluntad sea más alta que ellos. O que lo que vamos a conquistar, que es la salud, que es convertir la enfermedad de Parkinson en una enfermedad crónica, en una enfermedad progresiva, merezca la pena, y que merezca la pena también en este aspecto. Esa frase la dijo Alfonso I el Batallador como forma de motivarse para conquistar Tarragona. Muchas gracias.